¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es solo una vuelta más. Guado, más pureza que votos, esta es la verdad. ¿Cuál es el criterio que usó Cristina para elegir a Guado de Pedro? Primero, la idealización, la romantización de la lucha armada. Es efectivamente Guado de Pedro, se lo presento, precandidato presidencial elegido por Cristina. Es hijo de la generación diezmada, una generación que es la que integró la lucha armada y que es la base de sustentación ideológica, identitaria de Cristina después de la muerte de Néstor. Lo venía haciendo de antes, pero Cristina termina de consolidar su ADN, su identidad ahí, autopercibiéndose como quien militó contra la dictadura. Ella no militó, pero se mimetizó con las ideas y las personas que fueron protagonistas de esa historia tan de claros oscuros. Acá lo tienen, cumplió la palabra. Vieron que hay frases que va dejando Cristina que son señales que después son efectivamente las que guían lo que va a pasar. Y bueno, pasó. Guado de Pedro, ¿qué garantiza? Miren, si ustedes me preguntan, seguramente votos va a haber que ver. Pero garantiza, uno, fidelidad, que no garantizaría Massa y que no permitió a Axel Kicillof, que la doblegó a Cristina y le dijo, yo Cristina no voy. Y como tiene un vínculo muy estrecho Cristina con Axel Kicillof, le respetó el no. Es una de las pocas personas, Axel Kicillof, que le puede decir no a Cristina y que ese no sea respetado. Se queda en la provincia de Buenos Aires. Queda Guado de Pedro. Guado de Pedro, que se presenta como dialoguista, como conciliador, como aquel que tuvo entrevistas con el Círculo Rojo. Fíjense, no muerde, este es herbívoro, es un kirchnerista que no quiere, no habla de la riqueza. Ojo, hay que ver, cuando las papas queman, como quemaron después de las PASO de 2021, cuando el gobierno fracasó en las urnas, en esas PASO, este señor encabezó una especie de motín en el gabinete de Alberto Fernández, puso una renuncia a disposición, invitando a todos los ministros a despoblar la sala y a vaciarle de poder el gobierno de Alberto Fernández. Fue el primer golpe de Palacio terrible que recibió Alberto Fernández, a quien le achacaban, fue el chivo expiatorio, con todos los errores, con todo el canchereo que hizo en el manejo de pandemia Alberto Fernández. A pesar de todo eso, fue el chivo expiatorio, le colocaron la carga de esa derrota fuerte en las intermedias, que se tradujo en Guado de Pedro amenazando con vaciar el gabinete. Los ojos y los oídos de Cristina estaban invitando a todos los ministros a irse. Ahí empieza a reconfigurarse el gobierno y empiezan a limitarle muy fuertemente el poder a Alberto Fernández. Guado de Pedro, el dialoguista, también fue el que embistió fuertísimamente contra la Corte y encabezó todos los documentos habidos y por haber para amenazar y a presionar a la Corte por las causas de corrupción de Cristina. Él es Guado de Pedro, conserva identidad, no sabemos cuántos votos va a traccionar. Si no podemos ganar y vamos a pasar a la resistencia, lo que no podemos, piensa Cristina, es volver a tener una cara que no es nuestra. Perdamos votos, pero en la resistencia, si hay que aguantar, aguantemos con nuestro ADN. Como el gobierno que sigue la va a tener difícil, ahí en la resistencia volveremos a expandirnos y la gente nos volverá a escuchar. Esto fantasea el kirchnerismo. Y después, esta fórmula extraña de blindaje del peronismo, donde Mansur encabeza como el cinturón de gobernadores peronistas que va a blindar y va a acompañar al kirchnerismo. Fíjense que es, te llevo para que me lleves. Mansur, a pesar de que no lució músculo político y más allá de que solo hizo despertar a algunos ministros a las 7 de la mañana para que llegaran temprano a las reuniones de gabinete y que no tiene demasiado éxito para mostrar, a pesar de eso, en la malaria general consiguió tener un lugar. Es el candidato a vicepresidente. Y esto es un conflicto, miren. Guado es el progresista. Mansur no es el progresista. Esto es un sapo importante para la parte progresista del kirchnerismo. De hecho, Mansur es el que impidió abortar en Tucumán a una nena o niña de 11 años que había sido embarazada por un abuelastro, violada por él,
y la impuso que no pudiera abortar y que la tuviera que tener. Fue denunciada por Gómez Alcorta. ¿La recuerdan que fue ministro de Mujeres? Bueno, ella lo cuestionó firmemente. Pues bien, sándwich de sapo, se tiene el progresismo y el feminismo que comer a Mansur en la fórmula. Ni siquiera te digo ya que es varón-varón y no varón-mujer. Es de una extracción ideológica que la base kirchnerista progresista es totalmente la antítesis. Pero como decimos siempre, peronismo mata feminismo. Esta es la fórmula y además quiero cerrar con esta cuestión. No se sabe si esto está cerrado o no. Por lo que parece, hasta ahora y hasta el sábado va a haber paso. Les dieron los avales a Daniel Scioli y está para competir. Después de Menem y Cafiero, esto puede cambiar, quiero confesarlo, puede cambiar. Pero hasta ahora, 2 síntomas de debilidad impensados en un ciclo de 20 años de kirchnerismo a nivel nacional. Primero, poner a Guado, que no tracciona votos, para preservar en la resistencia a la identidad, lo dije ya 3 veces. Y lo último, tener que conceder una paso porque Daniel Scioli, un mero embajador en Brasil, y Alberto Fernández, con el poder residual que le quedan, doblegaron o estarían doblegando, si esto se cumple, la voluntad de todo el peronismo y de Cristina, que dijo, tenemos que unificar la lista en este contexto económico, no podemos empezar a tensar una paso con la inflación volando, esto va a repercutir en los mercados, puede generar corridas. A pesar de todo lo dicho y todo lo que lo quisieron convencer a Alberto, los gobernadores, los intendentes de que bajate primero vos, bajá las pasos después, hasta ahora parece que no lo consiguieron. Cosas veredes, Sancho, teniendo que admitir una paso en este año número 20, 16 en el poder del kirchnerismo. Bienvenidos, acompáñenos. Cecilia Bufflet, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? La mejor información. Osvaldo Bazán. Prima. ¿Qué tal? Buenas noches. La mejor recuperación. Claro. Menos mal que no terminé con algo Lucía con Salinas, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches. ¿Qué significa que no esté confirmado todavía, pero que estemos a un paso de las PASO? Bueno, vos decías en tu comentario editorial que Cristina eligió la pureza. ¿Qué dijo? Hace tiempo ella quería a Guado de Pedro en la fórmula, a pesar de su poco conocimiento, porque ella quiere, convencida de que pierde el peronismo la elección, ir a la resistencia al ajuste y quiere ir con lo propio. Con lo cual está confirmado con un video que ahora vamos a ver de Guado de Pedro diciendo quiero ser presidente. Obviamente todo esto es una decisión de Cristina, que va a ir con Guado de Pedro a la Nación y con Kicillof a la provincia. ¿Qué pasó? Cuando sale la información de la fórmula Guado-Mansur, todas las cosas no estaban resueltas en el seno del ex Frente de Todos de Unión por la Patria. Había gobernadores que estaban molestos, pero fundamentalmente estaba molesto el ministro de Economía, Sergio Massa, quien aún a esta hora no se rinde en su intención, como veníamos contando. Él quería ser el candidato y el candidato único. La primera cosa que le duele a Massa es esto que vos también contabas, las PASO. ¿Por qué? Candidato único. ¿Cómo no bajan a Scioli? ¿Cómo no bajan a la lista de Alberto? Es más, Massa habló con Alberto Fernández, a pesar de que está muy mal esa relación, en las últimas horas varias veces. Pero Massa no consiguió lo que él quería, ser candidato y ser candidato único. Y está claro que no puede haber una interna entre Massa y Scioli, pues sería totalmente sangrienta. Entonces, el ministro de Economía, que va a terminar siendo el primer senador por la provincia de Buenos Aires, está tratando de resistir aún una foto inminente. La foto se sacó hoy al mediodía entre Guado y Mansur. La foto ya está. Y incluso, como vos siempre decís, cuando hay foto hay video. Bueno, eso seguramente lo vamos a ver en los próximos minutos. Se va como una cosa de una estrategia, pero la interna sigue abierta y hay más cosas palaciegas de las que nos imaginamos. Muy bien. Ceci, ¿qué pensás de Massa resignando una candidatura, si es que esto se confirma, por supuesto, y al frente de la economía?
Bueno, claramente no es el escenario que Sergio Massa buscaba, ni es el escenario al que Sergio Massa apostaba. Hoy hubo muchísimo silencio en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Por supuesto que todos los secretarios confirmaban o sugerían que Sergio Massa va a ser el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, había una resignación y un dolor ahí por eso. La única cosa que empieza a trascender ahora de Sergio Massa es que estuvo abocado a su gestión, que estuvo 2 horas en negociaciones con el Fondo Monetario y veremos a partir de ahora qué pasa con esa agenda, ¿no? Porque buena parte de la apuesta a que funcione o a cómo funcione esa negociación con el fondo y cómo funcione la agenda económica de la Argentina tenía que ver con la expectativa de quiénes eran los candidatos. Hay que ver ahora qué pasa con esta fórmula en los mercados mañana, por ejemplo. Osvaldo. No, estaba pensando que Massa en un momento dijo, no voy a ser candidato, fue cuando apenas asumió como ministro. Después dijo, voy a ser candidato sí y solo si no hay paso. Después dijo, bueno, si hay paso yo puedo ser candidato igual. Con lo cual, Massa tenía muchas ganas de ser candidato, incluso en estas circunstancias. Para mí, yo no estoy tan convencido de que Cristina no haya podido frenar esto. Yo creo que Cristina, quizás, con tantas teorías uno puede dar la propia, quizás lo que Cristina quería es tostarlo un poquito a Massa, joderlo un poco a Massa, cosa que siempre le viene bien a ella. A mí lo que me llama la atención en este escenario, yo vuelvo sobre la figura de Cristina Kirchner, porque cuando ella deja la presidencia de la Nación, elige a Daniel Scioli, elige su vicepresidente, que fue Carlos Zanini, después elige a Alberto Fernández en 2019 y nadie le presentó resistencia, todos se encolumnaron. No hubo nadie que se le animara a pedirle que utilice la ley que el kirchnerismo llevó al Congreso y votó, que fue la ley de las PASO. Y ahora parece elegir a alguien puro, propio, como mencionaba Pablo. Perdóname, yo lo mencioné primero que Bueno, Pablo. que mencionó Diego primero. Tengo una escena de celos que no te la voy a perdonar. Bueno, como mencionó Yo Diego Pablo primero, a alguien puro como es Guado de Pedro, porque posiblemente no pudo imponerse a la resistencia de Daniel Scioli, que estaba fuera de la escena, del escenario local, porque estaba como embajador en Brasil. Eso igual yo quiero Es abonar. difícil de creer eso que estás diciendo, Lucía. Bueno, no lo Digo sé, que quizás son otros tiempos de esta puede- configuración puede de ser, poder pero también. Todos los antecedentes de Scioli nos indican que es rarísimo esto de que se haya opuesto. Yo no desconfiaría de un encuentro No desconfiaría. No descartarías. No descartaría de un encuentro clandestino entre Cristina y Scioli para reventarlo más. Yo para abonar tus celos voy a tomar algo de lo que está diciendo Osvaldo. A ver, nosotros ayer mostrábamos... Ay, Todo el nos mundo hablamos todos. Y no me vas a citar a mí que te cité. Pero por arriba mío, yo no dije nada. Según ellos, todas las grandes frases... Bullying. Pero sí te nombré 2 veces en mi primer comentario. Bueno, Daniel Scioli no es un hombre que Concentrate ahora. Daniel Scioli no es un hombre que se caracterice por el arrojo, ¿no? Recordemos que en la elección anterior él estaba negociando y se bajó por el 5º puesto a candidato a diputado, ¿no? Quinto, no el segundo o el tercero por un tema de cupo. Y estas PASO, como contábamos ayer, foto de Máximo con los partidos kirchneristas, dándole avales a Scioli por esta cosa intrincada de la reglamentación del peronismo, que tenés que tener avales de otro partido, forma parte. O sea, Scioli llega a las PASO porque le prestan los avales los partidos del kirchnerismo, por orden de Máximo, como me dijo uno de estos referentes. Entonces, Scioli está en la cancha porque creo que Cristina lo permite. Cristina no confía en Massa. Y Cristina, y voy a citarte a vos, va a la pureza. Una ridiculez este programa. Hay un momento. Va a la pureza y la pureza es el enemigo que es el fondo. Entonces vos no podés montarte una campaña electoral diciendo el fondo es el culpable de toda esta historia y poniendo de candidato a tu ministro de Economía, que no es Enrique Cardoso en Brasil, ¿eh? Quería no es Enrique ser. Cardoso, pero no es la economía Quería así. ser, no le salió. Es esta inflación y es un país que está mendigando dólares para poder pagarle al límite al Fondo Monetario Internacional. Bien, Igual voy a en el video presentar, de sí. Guado, los únicos que aparecen son Axel y Sergio Massa. No aparece Alberto. No, bueno, ¿Me permiten?
Está Facundo Nejamkis con nosotros, analista político, consultor. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo ¿La te va? estás pasando bien viendo nuestros análisis? No, los de ellos. Ah, es verdad. Como dijeron ellos. Bien, bien, Nejamki. ¿Qué te parece? Entendiste Resumí la todo. lógica. ¿Qué te parecen los análisis de ellos? Muy bueno. Chicos, si no nos divertimos nosotros en esta tragedia. ¿Qué pensás de Guado con Mansur? No, varias cosas. Primero, un análisis más allá de la emisión de información que hacen los actores involucrados, que siempre tratan de acomodar el escenario para que ellos queden lo mejor parado posible. Yo creo, primero, era muy difícil que Sergio Massa sea el candidato. ¿Por qué? Voy a usar una figura. Es como mandar un candidato con una bomba atada a su cuerpo a competir una elección, porque recordemos que en Argentina los años electorales son años en los cuales la economía se mueve como un samba. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se movería así con Sergio Massa como candidato a presidente? Porque no es que es un candidato a presidente que está a cargo de la economía, con una economía estabilizada, con mercados de importaciones y exportaciones que funcionan normalmente, con ingreso y salida de divisas que funcionan normalmente. Es una economía muy compleja, con una negociación en breve con el Fondo Monetario Internacional, que no sabemos todavía qué desenlace va a tener. Entonces, tener como candidato a la persona que está a cargo y es responsable de esa negociación y de esa trayectoria que tiene que vivir la economía argentina en los próximos meses, es un riesgo. Puede haber, Obvio. una devaluación en una semana, en 10 Obvio. días, en 20 días. Y si bien para cualquier candidato de gobierno vivir esos vaivenes de la economía va a ser un difícil, si sos el ministro de Economía, eso va a ser mucho peor. Bueno, ahí está claro por qué ¿Por vamos qué como no sacando Massa? gente de la. Yo de las escribo elecciones. acá a la Perdón. teoría Bazán respecto de Scioli. A ver. Yo no sé si es una conspiración de una reunión de medianoche, porque a veces la política funciona en modo tácito, ¿no? Claro. En Claro. reconocimientos tácitos e implícitos. Pero no tengo duda que Guado de Pedro, que no es el candidato más taquillero que tiene el peronismo, ni siquiera te diría el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tiene primero Cristina Kicillof. como candidatos conocidos, después uno podría decir está Axel Kicillof, y recién después viene Guado de Pedro. Competir en una interna y ganarle a Daniel Scioli le va a poner una medalla que le va a permitir afrontar la elección general en mejores condiciones que si fuese Pero a pará. competir solo. ¿Vos estás diciendo que Daniel Scioli lo contrataron para hacer de sparring? Ni. Yo lo Y que para estoy dejarse diciendo... voltear a la primera piña y colocarle el cinturón de campeón peronista a Aguado? No, y acá yo antes, ir más fuerte, ¿eh? Lo dije yo antes. Lo dijo No, antes. no, vos dijiste que era para. Vos decís si probar a Massa. el análisis de Ovaldo No, es el Ovaldo, correcto. no, hay un arreglo. Ovaldo sugirió un arreglo. Yo dije que puede ser tácito y que son acuerdos implícitos, que no necesitan sentarse en una mesa real y decir, te voy a dejar competir, pero vos no tenés que sacar... A ver, vamos a... ¿Quién está de un lado y quién está del otro? Vamos a No contar hay debilidad fuerza. de A ver, Cristina dale. Vamos a Kirchner. contar fuerza. ¿Quién está del lado de Cristina? ¿Están todos los gobernadores? No. Pero Sí. hablemos de los votos, Sí. porque si no Sí. pareciera que la gente tiene dueño. ¿Los votantes tienen dueño? No, los votantes no tienen dueño, pero ¿quién está del lado de Cristina? ¿Está Cristina? Sí. Sí. ¿Están todos los gobernadores? Sí. Sí. ¿Está todo el kirchnerismo? Sí. ¿Va a estar la CGT? Sí. ¿Va a No, estar la una CTA? parte no, pero bueno, está bien. ¿Quiénes no van a estar? No van a estar la superestructura del gobierno, Alberto Fernández, que son los menos taquilleros que tiene el Frente de Todos hoy, y algún dirigente sindical, que todos sabemos, los dirigentes sindicales no aportan votos, lo que aportan no aportan votos, aportan estructura, aportan aparato. logística, aportan aparato. Entonces, es una pelea que va a ser un poco desigual. Más allá de que es más popular Scioli que Guado de Pedro, va a tener que competir contra el candidato de Cristina. Hasta ahora Scioli Vos- nunca Pero, compitió contra el ¿qué candidato números de tenés? Cristina. Vos tenés números para decir, para tener una idea, ¿cuánto mediría Scioli y cuánto mediría Aguado? Y yo creo que es una interna de 18, 20 puntos a 7, 8 puntos. Claro. Puede ser algo así. Claro. Guado contra Scioli, ¿no? 3-1. Sí. Puede ser 2-1, puede ser, pero no creo que sea menos de Vos eso. fíjate, el relato de la PASO cierra por varios lados. Porque ¿qué te decían en el cristinismo por abajo? Me parece que Scioli tiene un ayudín, como se dice, del gobierno de Juntos por el Cambio. Hay un acuerdo de Alberto con Juntos por el Cambio para la impunidad de bla, bla, bla. Bueno, justifican eso.
Pero por otro lado, Cristina encuentra una cuestión para marcarle la cancha a Massa, a quien no estaba convencida de tener como su candidato en el último tiempo. Entonces, el juego de la política es así, es de traiciones, y Cristina sabe que Massa, de ser presidente, lo primero que iba a hacer es no repetir la historia de Alberto Fernández, sino que iba a imitar la que hizo Néstor Kirchner con Duhalde. Entonces, Cristina conoce este juego. ¿Qué hace? Va por Guado de Pedro, lo protege a Kicillof en la pelea, que no pierde del todo de que vaya por la gobernación. E insisto, que Máximo Kirchner, que tenía una relación aceitadísima con Sergio Massa, sea el que termine dándole los avales a Scioli como pasa ayer, es muy significativo de este escenario, de la resolución de esta fórmula. Y hay que decir algo. Guado no le disputa el liderazgo del espacio a Cristina. Massa, elegido y empoderado, sí le podría disputar liderazgo del peronismo a Cristina. Cristina lo sabe. Entiendo toda la teoría, pero me parece que funciona solamente en el 2023, porque lo que va a pasar probablemente el 1 de marzo del 2024 es que Sergio Massa va a ser senador, va a tener poder, va a tener capacidad de negociación y Guado de Pedro y Mansur van a estar en su casa. ¿Quién tiene más chances de liderar la oposición? No, Guado de Pedro es muy joven, me parece a mí. Pienso para el corto. Mansur es senador suplente en Tucumán, con lo cual puede terminar siendo senador, porque Mansur juega, será muy chistoso para nosotros, nos encanta como lo hace Tarico, pero de la política de la rosca la conoce absolutamente. Es senador suplente, con lo cual no va a tener y va a cuidar su interés en Tucumán. Massa va a tener fueros, va a ser senador y va a tener fueros por 6 años, lo cual para un ministro de Economía que se va del poder no es un detalle menor. Entonces, pero no es el premio mayor que quería Massa. No, el premio mayor que quería Massa es ser el candidato. Yo no estoy diciendo para nada eso. No digo. Lo que estoy diciendo es que me parece que estamos mirando en el cortísimo plazo la agenda completamente electoral. Por supuesto que Massa quería ser candidato a presidente. Sí, el candidato a presidente único del peronismo. Ahora, Facundo, ¿cuán competitiva es la fórmula Guado-Mansur? Ahí viene, eso es una incógnita. Eso es una incógnita. Primero, la primera incógnita es cuán competitivo soy el peronismo. Claro. Esa es la pregunta. Todas las encuestas lo ubican en un rango que va de los 25 a los 30 puntos. Supongamos 2 puntos para abajo, 3 puntos para arriba, pero eso es el rango. Hace 4 años sacó 48 puntos. O sea, estamos hablando de una fuerza política que perdió 20 puntos en 4 años, que es casi el 40%, 45% de sus votos. Es decir, es una pérdida fenomenal. La pregunta es, con la economía como está, con la inflación como está, con la situación económica como está, ¿cuánto va a mantener de esos 25, 30 puntos que tienen las encuestas? No se sabe. Uno tiende a pensar que la fórmula Guado de Pedro Mansur va a sacar los votos piso histórico que puede tener el peronismo en una elección que ha tenido las elecciones legislativas, supongamos, entre 28 y 30 puntos. El voto de identidad. El voto identitario. Elásticamente, y pase lo que pase, soy peronista. Núcleo duro. ¿Cómo analizás el rol de Cristina Kirchner y su posición y su manejo del poder en este escenario hoy? Bueno, yo creo, a ver, lo primero que vamos a ver es que no la vamos a ver, y por lo menos inmediatamente, ¿no? Es necesario para fortalecer a Guado de Pedro que Cristina no aparezca señalando con el dedo, diciendo es mi candidato, ni haciendo Twitter, ni mandando mensajes de ningún tipo y en ningún formato, hasta que la candidatura empiece a correr. Porque, digamos, si Alberto Fernández fue señalado con el dedo y esa experiencia no fue buena, cualquier señalamiento similar Facundo, ¿quién es negativo. puede creer? ¿Alguien va a creer que Guado no es una terminal de Cristina? No, absolutamente no. Pero las formas también hacen al contenido. Pero no está intentando esconder la jugada. Cristina me parece que es muy abierta y muy visible lo que está haciendo. Dijo la generación diezmada y aparece Guado, es medio obvio. Lo que no va a hacer es tuitear, no va a tuitear como tuiteó con Alberto Fernández. Eso es lo que no puede. Perdamos comunicado de Unión por la votos, Patria. perdamos poder, pero no perdamos una elección, pero no perdamos identidad. Vayamos a la resistencia preservando identidad. Sí, pero hay una característica común a esta elección que me parece que es válida para el Frente de Todos, o ahora Unidos por la Patria, y también para Juntos por el Cambio, que es que los dos son espacios que están en una crisis de liderazgo. Cristina no puede ser candidata,
Entonces, digamos, tiene que dejar que sea un candidato que es menos taquillero que ella, tiene que correr el riesgo de que se le animen a ir a una primaria y tiene que correr el riesgo de que no saque el máximo potencial electoral que tiene el kirchnerismo, porque ella no puede ser candidata, porque en ningún escenario de ninguna encuesta ella puede ganar una elección presidencial. Diego. Entonces, esa crisis de liderazgo que arranca ahora, no sabemos en dónde puede llegar a terminar, no sabemos qué performance no es lo va a tener. suficientemente grande el liderazgo para ser presidenta de la nación otra vez, pero no es lo suficientemente pequeño para no ser líder. Ella sigue siendo lidera su líder, espacio, claramente. Ella lidera su espacio porque sigue siendo la más taquillera dentro de su espacio. Aún Hay que ver más después chiquitito. de esta performance electoral que tenga esta fórmula, cuánto conserva de todo eso, llevando al peronismo a una no victoria. Ahora, ¿qué pasa después de eso, no? Yo te invito a repasar las fórmulas que tenemos confirmadas hasta ahora y después, en virtud de esto, le quiero hacer una pregunta a Facundo. Hasta ahora hay algunas fórmulas confirmadas que las vamos a repasar. Señor director, cuando usted disponga, obviamente. Ahí está. Guado de Pedro, Juan Mansur, estamos hablando de un mercedino y un tucumano en esta combinación de la cámpora con uno del hombre del esquema de los gobernadores. ¿Quién más? A ver. Patricia Bullrich con Luis Petri, salió un video hace un rato también desde una empresa de lácteos para un mensaje de lo que quiere hacer esta línea de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich y el mendocino Luis Petri, otra fórmula confirmada. Javier Milei, no con Marcela Pagano, sino con Victoria Villarroel como su candidata a vicepresidenta. Después podemos hablar de algunas dificultades que tiene Milei en su armado. Y tenemos una más. Sí, la izquierda, que tiene a Miriam Bregman y a Nicolás del Caño. Ahí hay paso también, pero esta es la que claramente se va a alzar. Entonces yo pregunto, falta confirmar Larreta Morales. Hay que ver cuándo viaja Morales. Estaba terminando con todo el lío de Jujuy. Cuando venga acá, se va a confirmar la fórmula Horacio Rodríguez Larreta presidente, Gerardo Morales a vicepresidente. Entonces yo le pregunto a Facundo, esta fórmula Guado Mansur, ¿a quién beneficia más dentro de Juntos por el Cambio? ¿A Bullrich Petri o a Larreta Morales? Si no estuviera Scioli, yo te diría a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Hay un núcleo de votantes moderados que pueden ir del peronismo a Juntos por el Cambio, de acuerdo a quienes sean los candidatos, que por ejemplo no le hubiera convenido para nada a Horacio Rodríguez Larreta que fuera Sergio Massa el candidato. Claro. ¿Por qué? Porque hay un núcleo de votantes ahí que comparten la moderación como denominador común y pueden votar a Larreta, pueden votar a Morales, pueden votar a Massa, pueden votar a Scioli. Vamos a ver qué tan atractiva es la oferta Scioli en esta circunstancia. Pueden votar a Schiaretti, es decir, hay un mundo ahí que se comparte. Entonces, si el candidato del kirchnerismo es un candidato de estas características, a Horacio Rodríguez Larreta le conviene, porque quiere decir que los votantes moderados pueden verlo más atractivo a él. Ahora, si después van a un balotaje, a Patricia Bullrich le conviene mucho más competir con un candidato como Guado de Pedro que competir con un candidato moderado, porque Guado de Pedro, si bien él en su personalidad, como vos señalabas, y esto sí fue una idea tuya, en tu editorial inicial es un candidato que aparenta ser moderado, no deja de estar identificado con los sectores más duros del kirchnerismo, con la cámpora. Por lo tanto, le conviene a Patricia Bullrich competir con un candidato no moderado, tiene más posibilidades de disputar los votos del centro y los votos moderados. Por lo tanto, no hay una fórmula única. Esto es un Tetris que se va a ir armando. Esta elección es una elección, es una obra de teatro en 3 actos. Que además cada acto va reescribiendo el acto posterior. Así que hay que esperar qué pasa en las PASO para ver cómo se escribe la elección general. Se acaba de confirmar que Hugo Moyano será el primer precandidato a diputado nacional de Daniel Scioli por provincia de Buenos Aires. Claro. Ahí está. Pero ahí hay un problema. Aventura electoral de Hugo Moyano, dijiste. Hugo Moyano. Pablo Moyano se Moyano, sacó una foto hoy con Guado de Pedro. Pablo Moyano sacó una foto con Guado de Pedro. Y Hugo Moyano está sentado en la primera fila en el acto que está cubriendo Manu Joven en el Ateneo, con Santiago Cafiero a su lado y Pepe Albistu el otro. Ahí los tenés, mirá. Candidato Mirá. a diputado Daniel, nacional Scioli, por Scioli. Está hablando Victoria Tolosa Paz. Parado allá atrás, el artífice de la cosa legal y todo eso, que es Aníbal Fernández. Y del otro lado, Nito Artaza, que habló con vos hace un rato acá en Vía Tarico. Vía Tarico. Y ese es Aníbal, ¿no? Está a la izquierda. Aníbal allá al fondo, como diciendo de atrás estoy yo.
pero Hugo Moyano va a ser precandidato. Acá hay una dificultad importante, que es el reglamento que le marcó el kirchnerismo a Scioli, a la lista de Scioli, para colar candidatos. En la provincia de Buenos Aires es casi prohibitivo. Tenés que hacer una elección en algunos distritos del 49% para meter el sexto concejal. En los demás distritos, en la ciudad es mucho más cómodo para que se puedan ir mezclando los candidatos. Hay que ver dónde va Hugo Moyano, pero bueno, claramente no es una intención de Moyano ser diputado, sino demostrar que está en contra de la otra opción. Por razones que la ciencia trata de determinar, estimado Nehamkis, los moderados se expresan menos, pareciera en redes sociales, son menos altisonantes. ¿Se puede saber cuántos son? ¿Los moderados? Sí, en encuestas que votarían a los candidatos que ofrecen ese espacio. Los moderados se ubican después de acuerdo a quiénes sean los candidatos, pero yo te diría que por lo menos un 40% de la sociedad argentina es moderada, ¿no? Y los extremos, digamos, lo que pasa es que los extremos terminan condicionados, porque los moderados no están todos articulados en un mismo espacio político. Entonces, digamos, puede ser que sean los que definan una elección, pero como no son los que definen los núcleos duros, no definen a las principales figuras. Entonces, las principales figuras están apalancadas en los núcleos más radicalizados, que son los que más aparecen en las encuestas telefónicas, son los que te llaman por teléfono y tienen ganas de atender, mandás una encuesta online y te tienen ganas de responder. Entonces, eso hace que a veces haya un sesgo a favor de esto. Que no quiere decir que después no se corrobore la realidad. ¿Por qué? Porque como son los que terminan teniendo más fuerza, después los moderados no tienen más opción que ordenarse en función de esos núcleos duros más radicalizados, ¿no? Ahora, ¿cuántos hoy responden una encuesta telefónica o cuántos responden una encuesta online de 10 encuestas? Altísima la tasa de rechazo, es altísima. Claro. Tenés que hacer... Y para obtener 1000 encuestados hay que hacer por lo menos 50.000 llamados, 100.000 llamados. ¿Termina siendo representativo? Bueno, a ver, son aproximaciones, ¿no? No hay en esto una forma exacta. 1 sobre 50, Facundo. El 2%. En otro momento Argentina. El 2%. Era... Bueno, cada vez es mayor la tasa de rechazo. Acá voy a hacer una autocrítica para el mundo nuestro. Somos muchos, es un mercado muy atomizado el de las encuestadoras. Hay más de 20 encuestadores, bueno, ustedes los conocen porque les llegan los informes. Entonces, estamos todos llamando, todos molestando a la gente. Y bueno, la gente en un momento se cansa, deja de atender. Es cada vez más difícil conseguir los casos, por eso nosotros compensamos y hacemos encuestas también presenciales, ¿no? Hacemos, a ver, si vos me decís, medime rápido la fórmula Hugo Mansur en 2 días, bueno, Diego, vamos a hacer 1000 llamados, va a tener este sesgo. Si vos me decís, haceme una encuesta correcta, bueno, Diego, vamos a tomarnos 15 días, yo voy a sacar un equipo a la calle que va a ir por todo el país sale un montón encuestando, de plata, sale eso. mucha más plata. ¿Se están haciendo esas encuestas caras? ¿Se están haciendo? Absolutamente. Muchas. Nosotros hacemos una vez por mes una encuesta de esas características. Bueno, Sí. muy bien. Y una última apreciación sobre el otro campamento que es de Juntos por el Cambio. Parece más tranquilo. Sí. Parece como se tranquilizó un poco, ¿no? Parece menos tensionado, parece que han aprendido a administrar un poco sus convivencias, a pegarse por arriba de la cintura, ¿no? Pero el factor, te hago una pregunta porque estábamos con las blancas palomitas de un lado y los halcones del otro, pero ahora Larreta va a poner de vice a Gerardo Morales, que mostró en Jujuy que es más halcón que cualquiera, y hoy presentó a Pichetto como su primer candidato a diputado. ¿Eso no pone alguna balanza y alguna duda de decir, bueno, al final Larreta parece tan tranquilo, pero le compite con halcones, más allá que Patricia puso a Petri, que es otro halcón? Sí, sí, puede ser. Hay que ver qué efecto termina teniendo sobre el final. Evidentemente, Larreta está armando una candidatura rodeado de figuras fuertes, ¿no? Supongamos que es Morales finalmente el candidato, cosa que todavía no está confirmada. Creo que el episodio de Jujuy, si había alguna duda, yo coincido con vos, lo termina de confirmar en ese lugar. Y bueno, viste, a veces si vos no tenés determinados atributos que la sociedad está buscando en un determinado momento, te rodeas de gente que los tenga y puede ser que la sociedad termine comprando eso, ¿no? Y por último te preguntamos sobre Milei. Por un lado, uno evalúa el armado, si crece la territorialidad, digamos, el reclutar candidatos y que queden firmes, esa es una vía, y otra vía es por ahí los números,
¿Cómo está Milei en números? Y bueno, la gran duda es esa, en la charla entre nosotros, che, ¿es 15 o es 25, no? Esta es la pregunta, porque una elección de 25 es la de 3/3. Una elección de 15 es una elección donde él hace una elección impresionante para alguien que hace 2 años no existía, pero no compite con Juntos por el Cambio y con Unidos por la Patria. Bien. Hoy, a ver, nosotros hace 3 meses lo teníamos arriba de 25. Hoy está en un rango entre 20 y 25. ¿Y quién Quiere captura decir, eso? Ay, Bien. perdón. Sí, dale. quiere última. decir que se ha, digamos, moderado su crecimiento y está a la baja. Ahora, eso puede ser una circunstancia particular, errores en el armado, o puede ser una tendencia que a medida que se acerca la elección, las dos principales fuerzas se hacen más atractivas y una parte de la sociedad le deja de prestar atención al que fue el protagonista de la previa y pasa a los protagonistas principales. Hay que ver, ¿no? Facundo, muchas gracias. A ustedes. Nos vamos al Chaco, allí está nuestra enviada Juliana. Juliana, te escuchamos. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, la jornada de hoy fue, como las anteriores, de mucho movimiento, con 2 allanamientos importantes. El primero en el barrio Emerciano Sena, que esta vez, y casi te diría que es la primera oportunidad que tenemos de ver un operativo muy, muy importante con recursos, que era lo que venían pidiendo, recursos de perros de rastreo, de caballería, del Comando de Operaciones Especiales. Se rastrilló toda esa zona y se allanó una de las casas que no conocíamos, era propiedad del matrimonio Sena. En esa casa se llevaron un colchón, una cama y un sillón, y eso fue después de que los vecinos les marcaran ese lugar como una propiedad en la que había habido movimientos extraños y que de ese lugar habían sacado mucha ropa. La habían dejado en una esquina de la casa o en las cercanías. Y eso es a 100 metros del lugar donde aparece la semana pasada la valija, que sería propiedad de Cecilia. Entonces, todas estas cosas juntas hicieron alarmar a los vecinos que viven enfrente del barrio. Los divide un arroyo muy estrecho. Los vecinos de enfrente del barrio Villa Facundo señalan esos movimientos, por supuesto que con identidad reservada, porque todos tienen demasiado miedo, muchísimo miedo. Pero se han vuelto una suerte de informantes de la policía porque quieren colaborar y entonces les hacen llegar hasta ahí ese dato y hoy se llevan un colchón, un sillón y una cama que aparentemente fueron movidos desde la propiedad madre de los Sena, en la calle Santa María de Oro, a esta propiedad secundaria, mucho más humilde, que queda dentro del barrio. Y como veníamos comentando, el barrio tiene su propia lógica, su propia parapolicía, si se quiere, que son los mismos integrantes del movimiento, y se maneja un código de omertá, con lo cual ellos pensaban que ahí mover esos muebles iba a ser moverlos a un lugar seguro. Pero a Bueno, ver, Juliana, ¿cuál es la llegaron hipótesis? hasta ahí y los llevaron. Sí. ¿Cuál fue? ¿Que ese colchón o algo de eso fue usado durante el crimen y para que no esté en la escena de la casa principal sospechada, los trasladaron a otra casa? Claro, lo que se busca ahí son manchas hemáticas y cabellos de Cecilia, eventualmente. Y además te quiero decir que a nosotros nos sorprende que todo sea en ese barrio y tan cerca. En un punto, el encuentro de la valija. A 100 metros van a buscar puntualmente un colchón. Por algo fueron a buscar ahí un colchón que fue movido de una dependencia a otra. Y a la vuelta de eso está el famoso pavimento del que dábamos cuenta ayer, que son, ahora conozco que yo había dicho 20 metros ayer, hoy conozco mediante un comunicado que son 32 metros de hormigón simple, que son producto de una obra que se hizo el día 4 de junio, es decir, 3 días después de la desaparición de Cecilia, que algunos vecinos, la mayoría diría yo, nos refieren que se hizo en horas de la madrugada. Y por supuesto que le llamó la atención, digamos, es un lugar para por lo menos especular o por lo menos para investigar. Y pero la nadie explicó ordenó, por qué harían 32 metros, ni uno más ni uno menos, a la noche de asfalto en una calle de tierra. ¿Alguien salió a decir, lo hicimos nosotros, lo que buscábamos era tal cosa?
Pues no es fácil hacer ese trabajo. Mira, esta mañana citado el empresario a cargo de esa obra. La Fiscalía lo citó mañana para que dé explicaciones. Vean esto. De por qué lo hizo en esa longitud, por Juliana, qué lo hizo a esa hora, Perdón, y por qué lo hizo... Sí, no, porque mientras te escuchamos, estamos viendo la franja asfaltada en la izquierda de la pantalla y realmente es una cosa medio inexplicable, sobre todo porque se hizo de noche. Nada, es bastante impresionante. Como decir, las líneas de... todo es tiempo, son las líneas de Nazca. ¿Quién hizo esto y para qué? Los vecinos, mira, por un lado te digo que tenían buena recepción los vecinos del frente, ¿no? Los frentistas de ese tramo de hormigón tienen buena recepción para con los investigadores y pidieron que para quedar ellos al margen, no quedar como encubridores, efectivamente se haga una investigación respecto de eso, que levanten el pavimento, lo pedían porque, digamos, no quieren ser cómplices de cualquier cosa que haya ahí abajo. Pero cuando pasó, esta obra se inició, no se explicaban por qué lo empezaron a hacer, porque la verdad es que habían estado esperando años que les asfaltaran la calle. Van, la asfaltan un día a la noche y les hacen 32 metros en una cuadra que debe tener 80 metros o 90 metros, no es una cuadra larga. Pero realmente, digamos, es sorprendente. Además está pésimamente hecha, el cordón no está hecho, ya se veían rajaduras, dejaron los montículos de tierra dispuestos de una forma que los vecinos no pueden ni salir ni entrar de su casa, con lo cual explicaciones hay que dar. A lo mejor es solamente una obra pésima, pero si no, está bien lo que hizo la Fiscalía, que es ordenar una medida para que se analice con elementos digitales, con aparatos digitales de geolocalización y rastreo de restos óseos debajo de superficies duras, que son máquinas que tienen que venir de Córdoba, para que se haga un trabajo en ese lugar y se determine si efectivamente hay algo ahí abajo o no. Sin embargo, Juliana, y esto es lo último que quiero que charlemos, quizás sea lo más importante del día, la Fiscalía planteó una hipótesis de cómo podría haber sido el crimen. Que la llevaron, la verdad es que es... Sí, decilo vos. Es horrorosa. Es un horror. No, es horrorosa. Horrorosa, porque... a ver, porque la ausencia de sangre... Sí, te escucho. Sí, la ausencia de sangre, todavía no han encontrado restos de sangre, entonces hablan de una muerte sin sangre. Esto significa que eventualmente César Sena le habría realizado una toma mataleón, que es una toma de fuerza en la cual aprietan el cuello y la persona muere por ahorcamiento. Le habría realizado esa toma a Cecilia y una vez fallecida y envuelta en esa alfombra que dice la madre, es trasladada a la chanchería. Que en la chanchería la habrían quemado el cuerpo entero. Esto es una hipótesis, pero quiero contarla como es la hipótesis oficial de la Fiscalía hoy, ¿eh? Sí. Habrían quemado el cuerpo entero y una vez ese cuerpo absolutamente consumido, lo habían roto a los mazazos. Es un espanto. Por eso se encuentran esas dos pequeñas bolsas, esas dos bolsas con restos muy, muy pequeños, del tamaño de una uña, debajo del río Tragadero, que está a 200 metros de la chanchería. Juliana, muchas gracias. No, por nada. Hasta luego. Ahora viajamos al Teatro ND Ateneo, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Está Manu Jove en el acto de Scioli. ¿Cómo estás, Manu? Hola, Diego, a toda la mesa, por supuesto. Un acto que terminó hace un ratito con una conferencia de prensa. Vamos a ingresar acá a este lugar, como bien decías, en el centro porteño, este teatro que, claro, es propiedad de Enrique Pepe Albistur, el marido de Victoria Tolosa Paz, que fue un poco el anfitrión de esta jornada. Y una curiosidad, fue el acto que en 2003, febrero del 2003, el teatro, quiero decir que en 2003, funcionó también para el lanzamiento de Néstor Kirchner con Daniel Scioli como compañero de fórmula en ese entonces. Bueno, lo repitió muchas veces, tanto Scioli como Tolosa Paz, tratando de conectar con ese kirchnerismo, con aquellos años. Bueno, de hecho, antes de los discursos, antes de que tomen la palabra con los micrófonos, hubo un video que iniciaba con aquel discurso de Asunción de Néstor Kirchner
en 2003, por supuesto Scioli, Tolosa Paz, alejados hoy del kirchnerismo duro, tratando de conectar con lo que puede ser ese potencial electorado. Bueno, pero fue Manu el argumento de venta de Alberto Fernández. Volvamos al kirchnerismo de Néstor. Claro. Volvamos al nestorismo. Bueno, ese fue un poco la estrategia, esa fue la estrategia de Scioli y de Tolosa Paz, que lo nombraron y mucho a lo largo de este acto a Néstor Kirchner y a ese tramo 2003-2007 sobre todo, pero también lo que sucedió hasta 2015. Bueno, vimos hace no mucho ese video de campaña casi de formalización de su candidatura de Daniel Scioli, jugando un poco con el volver al futuro. Vemos que sí, en el escenario algunos dirigentes, está como mencionamos Pepe Albistur, Aníbal Fernández, que estuvo detrás, ustedes creo que llegaron a verlo, estuvo detrás de los precandidatos en esta conferencia. Un acto que se había presentado originalmente, lo charlábamos ayer, Diego, como la presentación en sociedad de la territorialidad. Hablaban de candidatos o precandidatos a intendentes para los 135 distritos bonaerenses. Bueno, no hubo por lo menos esas presentaciones formales. Sí, al finalizar el discurso de Daniel Scioli, subieron al escenario más allá de los tres protagonistas, porque además de Tolosa Paz y Scioli estuvo Nito Artaza, precandidato a jefe de gobierno por este espacio, por Unidos Triunfaremos, que es el nombre, el sello interno de este grupo que encabeza Daniel Scioli, y subieron finalmente Mayra Arena, quien se viene charlando y especulando con una posibilidad de candidatura. Scioli ya lo confirmó, será candidata a diputada. Y Mayra Arenas. Mayra Arenas, una referente social, barrial, una dirigente muy vinculada a los barrios populares, que tiene un recorrido importante ahí, que estuvo y con un trabajo intelectual en algún momento a nivel sociología. Exactamente. No sé si es socióloga, pero podría serlo, o antropóloga, y hizo algunos informes o algunos análisis que fueron, bueno, muy bien recibidos por la profundidad y por la densidad de lo que estaba pasando y de lo que no estaba pasando, de por qué no estaba funcionando el kirchnerismo en algunos sectores más necesitados. Manu, Mayra Arena. Manu, está Pablo de León, mirá. Manu, exactamente. Sí, Pablo. Vos nombraste a Scioli, a Tolosa, a Aníbal, a Nito Artaza, a Hugo Moyano, a Cafiero. ¿Qué otro dirigente te llamó la atención además de los mencionados? La lista de caras ATP, claro, digamos, conocidas para el gran público, es decir, la política no es mucho más amplia. No estaba Samid, Pablo, quizás algunas caras que uno puede identificar. Samid, que va a participar en la lista de Guillermo Moreno, claro, así que no estuvo en este caso. Algún otro diputado, Marcelo Casareto, diputado por Entre Ríos. Recordarán que fue quizás célebre, tristemente célebre, porque se lo agarraron viendo un partido, creo que era de básquet, el año pasado en plena sesión. Sí, exactamente. Conocido por eso, que también tiene aspiraciones en su provincia, por supuesto. Y de hecho, cada uno de los que vino fue mencionado por Scioli como agradecimiento, claro, en ese inicio de su discurso. Finalmente subió Hugo Moyano al escenario. Ahí Scioli planteó que Hugo no solamente lo va a acompañar con un apoyo, sino que va a estar en las boletas. Fue lo que dijo Scioli, van a ver su cara en las boletas. Moyano un poco esquivó confirmarlo él cuando tuvimos la posibilidad de hablar con él, pero sí el propio Scioli recién en conferencia de prensa lo confirmó, que Hugo Moyano será candidato. Manu. Ustedes lo repasaban, sí. A ver, ayúdenme con la memoria. La última presentación electoral o alianza electoral, digamos, menos esperada o más extraña, fue en 2013, donde se alió con De Narváez, Pablo, ¿te acordás? ¿Moyano? Moyano. Sí, claro. Bueno, pero también Moyano... No me acuerdo cómo se llamaba ese sello. Pero Moyano tuvo una relación con Mauricio Macri siendo presidente también intensa, en el sentido de que Moyano va siempre cerca del poder. Pero como candidato. Pero como candidato no, como candidato es lo que vos decís. Lo llamativo de acá es que Hugo está ahí y Pablo, que tiene diferencias respecto de la conducción del gremio, se sacó una foto y la mostró y la está distribuyendo en este momento con Guado de Pedro, con lo cual se hablaba incluso de que Facundo podía aparecer por ahí también y no sabemos qué pasa. Sí. Manu. Lo que contó Scioli incluso arriba del escenario, Pablo, respecto a esto, y ya te dejo, Diego, es que
él le dijo a Hugo, bueno, ¿a quién querés poner? ¿Querés poner algún representante, digamos, de tu organización gremial, algún representante de tu espacio? Y dijo, no, voy yo. Eso fue lo que le contestó Moyano, por lo menos es lo que contó Scioli arriba del escenario. Bien, la pregunta del millón es, ¿está confirmado que hay PASO? ¿Cuál es el clima ahí? Están armando todo como si ya estuviera aceptado por el kirchnerismo y el resto del peronismo la PASO. ¿Hay PASO? Bueno, es la pregunta. Acá, por supuesto, a cualquiera que le pregunte me va a responder que sí. Lo consultamos en la previa y todos están muy firmes. Con el propio Aníbal Fernández, que intenté preguntarle por esa confirmación, fiel a su estilo, me confirmó que así será. Y cuando le pregunté por lo que pasa del otro lado, de la interna, del otro lado del espacio Unión por la Patria, me dijo, yo no opino de lo que pase del otro lado. Mi pregunta para todos acá, Manu, es... ¿Esta es la fiesta que celebra que consiguieron la PASO o es una fiesta para meterle presión y para que haya PASO? En estos momentos hay dos negociaciones paralelas, me parece a mí. Una es terminar de conformarlo a Sergio Massa, que claramente está molesto con este cierre, y yo creo que en virtud de eso es que aún no tenemos la foto de Guado Mansur que se sacaron este mediodía y que no la vimos. Y la otra es los que están intentando poner a todo este sector en una lista única que tiene sus dificultades a esta altura de dónde pones a Scioli, cómo lo conformás a Aníbal Fernández y cómo le pagás en términos políticos. Estoy hablando al presidente Fernández, que lo tiene a Santiago Cafiero ahí sentado. Esa es la dificultad y vuelvo a decir, quedan más de 48 horas de una rosca salvaje en el peronismo. Bien. Un Cafiero que estuvo acá, vos lo decías recién, Pablo, hablamos con él, ahora lo vamos a escuchar respecto a esto, porque claro, cuando iba a iniciar este acto estaba pautado para las 6 de la tarde, finalmente se fue postergando y empezó pasadas las 7, casi en simultáneo con el video de confirmación oficial de la intención de Guado de Pedro de ser precandidato a presidente, porque pasó mientras estaban llegando acá los invitados, algunos incluso decían, no llegué a verlo, bueno, no fue el caso de Cafiero, ahora lo vamos a escuchar, y un Scioli, cuando le preguntamos por estas cosas, le preguntamos por la interna, le preguntamos por las PASO, si habrá PASO o no, etcétera, se despega de esa discusión, fiel a su estilo, esquiva cuando le preguntaba por las listas, dice la única lista que le importa a la gente es la del supermercado, tratando de adoptar un discurso. Te corrió con el cassette, bien un TDK 90, de los 90, bien. Manu, te quedás ahí y vamos a ver todo lo que hiciste después de la tanda, dale. Hagamos una tanda. Dale. Bueno, está Rolo Barbano. Rolo Barbano, ¿qué ¿cómo tal, estás? Diego? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Se suma Fernando Marul, economista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hemos mostrado algunos cuadros muy interesantes de análisis que ha hecho Fernando, que ahora vamos a repasar. Estimada Ceci Bufflet, ¿cómo viene el acuerdo con el fondo del cual dependen tantas cosas? Por ejemplo, si una devaluación nos puede empobrecer o no, si hay una corrida cambiaria o no. Sí, sobre todo cuántas herramientas tiene el gobierno y el Ministerio de Economía o el Banco Central para enfrentar una corrida cambiaria. Me parece que eso depende cuánto haya de respaldo del Fondo Monetario. ¿Qué hubo hoy como novedad sobre la mesa? Bueno, una confirmación muy tibia y muy superficial del Fondo Monetario de que aceptó o validó la postergación de los pagos que estaban previstos esta semana, algo que habíamos contado acá también, que se postergan al 30 de junio. Los dos vencimientos que tenía que enfrentar la Argentina esta semana, que sumaban 2.700 millones de dólares, se van a ejecutar recién el 30 de junio. ¿Qué pasa con eso en concreto? Simplemente que hay negociación hasta el 30 de junio sin necesidad de hacer ese desembolso que es plata que Argentina no tiene hoy para pagar. Ahora, ¿qué novedades hay sobre avances, posibilidad de cierre de ese acuerdo, adelantamiento de fondos o fondos libres para que haya un desembolso, adelanto si Argentina tenga dinero fresco? Nada de eso sobre la mesa. Fernando. Así es como, sí, como dice Cecilia, a ver, esta semana había que pagar 2.700 millones de dólares. En el Banco Central hay solamente 1.700 millones de dólares de DEX para pagarle al Fondo Monetario. ¿Qué es un DEX? Un DEX es la moneda que hay con la que cobra el Fondo Monetario. ¿Sí? Como Argentina tiene, en el Banco Central tiene dólares, yuanes y DEX también, monedas del Fondo Monetario. Entonces, le faltan 800 millones de dólares para completar el pago de esta semana. ¿Sí? Entonces, como dice Cecilia, la semana que viene se van a juntar
el equipo económico argentino con el Fondo Monetario y van a llegar a algún tipo de acuerdo como para que más o menos no haya sobresaltos. Yo me imagino que a un mes de las PASO el Fondo Monetario no quiere forzar nada porque ya le queda poco a este gobierno. O sea, hasta las PASO tienen algún tipo de poder. Después, uno imagina que después de las PASO vendrán otros, cobran fuerza otros equipos económicos posiblemente. Así que uno se imagina que la política del fondo va a ser bastante laxa, como vino siendo desde que asume Alberto Fernández para acá. Cristina hace hincapié en que si Argentina lleva una cruz tan pesada que no la deja erguirse y caminar como se merece Argentina, esa cruz es la deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario. Vos hiciste un cuadro que nosotros mostramos, no sé si está a mano y podemos volver a mostrarlo, sobre... Explica, este es el autor del cuadro, el pintor, el que lo pintó. ¿Qué vemos? Bueno, al kirchnerismo siempre le gustó encontrar así alguien, el culpable de todos sus males. Obviamente con el Fondo Monetario encontró uno perfecto, porque es extranjero, es el FMI, entonces le echó las culpas de todos. Lo cierto es que cuando uno ve los números, que es lo que hay que mirar, Argentina le sobraron dólares desde 2019 para acá. Contá el gráfico. El gráfico lo que dice es que de 2019 para acá, el campo, por mayores precios internacionales, logró liquidar casi 100.000 millones de dólares. Es una fortuna. Fortuna. ¿De dónde sacas estos datos vos? Esto es sumar todos los meses de casi 3 años y medio. ¿Sí? Entonces uno suma. 3.000 millones por mes, sumás, llegas a 100.000 millones de dólares. Bien, y después está lo que en rojo estaba lo que se le pagó al fondo. Claro, entonces uno dice, bueno, entraron dólares. En azul. Después uno podría decir, bueno, se gastaron en importaciones, quedó un resto. Quedaron casi 50.000 millones de dólares que sobraron. Ahora, uno dice, escuchando el argumento del kirchnerismo hace 3 años es... Todos nuestros problemas son porque le tenemos que pagar al Fondo Monetario. Entonces uno, bueno, pagamos la cuenta. ¿Cuánto le pagamos? Uno se va a imaginar, le pagaste en 3 años 30.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares. ¿Y cuánto se le pagó? Se le pagaron 800 millones de dólares. En 3 años. ¿Desde que asumió Alberto Fernández? Desde que asumió Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el fondo, el segundo acuerdo que hace Guzmán en marzo de 2020... Básicamente lo que hacía era, vos cumplís esta meta, me debes ¿cuánto? 5.000 millones. Vos cumplís esta meta, que no es muy difícil porque fue bastante laxo, y yo te pongo los 5.000 millones de dólares. Listo. Vos cumplís esta segunda meta, ¿cuánto me debes? 5.000 millones, yo te pongo otros 5.000 millones de dólares. Vos debés, y es así, era una cuestión de que meta que se cumplía, que no era muy exigente porque... Uno, técnicamente, los economistas ya sabemos que Guzmán no cumplió ninguna meta. O sea, encima, Guzmán no cumplió ninguna meta porque siempre tomaba alguna medida transitoria como para cumplir la meta, no pagaba algo y lo pagaba a los 2 meses. Dibujó. Dibujó mucho. Entonces, durante 2 años se la pasó dibujando. El Fondo Monetario se tapó un ojo y dijo, ok, no queremos tener problema con este país, que ya nos debe plata, es defolteador crónico. Entonces, estás negociando... con un deudor que no tiene problema en defoltearte, porque Argentina defoltea, tiene casi 10 defaults. Déjame cerrar este concepto y pasamos. Entonces, aguardame un segundo. Cumplía la meta, tenías que pagar 5.000, te desembolsaba 5.000. Entonces, el cuadro de lo que dice es que no sacó de otros dólares para pagarle al Fondo Monetario. De todo eso que llegó del campo. El Fondo Monetario le dio la plata para autopagarse. Que si no se la hubieras debido no te daba la plata. Ese circuito solo es posible, obviamente, porque vos le debés. Sí, de nuevo, vas para atrás. ¿Y por qué le debes al Fondo Monetario? Por el déficit y el gasto. El déficit fiscal y la deuda que venía para atrás. Te pregunto esto, porque Cristina habló de 5.000 millones de dólares en uno de sus últimos discursos, como mostrando
lo enorme que era esa cuota a pagar y cuán difícil era para Argentina y cómo había otros pagos que no se podían hacer porque había que pagarle al fondo. ¿No hay tales 5.000 millones? Pero esos 5.000 millones se pagaron, ¿pero con qué se pagaron? Con plata que le dio el fondo. Digo, esos 5.000 se pagaron. El gobierno de Alberto Fernández tomó, y de hecho creo que parte del enojo de Cristina Kirchner con Martín Guzmán es ese, tomó un nuevo crédito con el fondo. Ese nuevo crédito con el fondo tiene pagos en cada vencimiento y después le van a cobrar a algún gobierno en algún momento esos vencimientos o le darán otro crédito. Fernando, pero la esa pregunta... cuenta para el gobierno de Alberto Fernández fue neta. Claro. Neta, ¿cuánto? 800 millones de dólares. Bueno, y eso es lo que medio lo que muestra un poco el gráfico. O sea, Massa en los últimos 2 meses se gastó 1.000 millones de dólares para subsidiar el dólar a 500 pesos y que no pase de 500 pesos. Para intervenir en el mercado financiero. Está subsidiando la fuga por 1.000 millones. Digo, del otro lado, uno podría decir, está subsidiando, le está regalando a inversores que... Formación de activos. Formación de activos a 500 pesos. Y vos decís, qué malo. En otro, el que me dice, qué malo, está subsidiando la fuga. Se la fugaron. Claro, se la fugaron todas. Bueno, pero son 1.000 millones. Es un poco más, en 2 meses, un poco más de lo que sacó el gobierno para pagar el Fondo Monetario en 3 años. Fernando, ¿y había otra opción a esto que estás planteando? O sea, le sirve mucho para el relato, pero uno cuando ve 2 datos, que es cuál es el esfuerzo que tuvo que hacer Argentina, muy laxo, porque si hubiese cumplido las metas del Fondo Monetario, no terminás con 140% de inflación, porque tenés ajuste fiscal, no emitiste... Tenía menos emisión. Tenés menor emisión y más o menos mantuviste un tipo de cambio relativamente que te permitía comprar reservas. Ahora, ¿por qué en este contexto, Fernando, ¿por qué en este contexto en el que la macroeconomía está toda rota y está todo mal, tenemos días como el de ayer, y hoy cambió un poquito, pero no mucho, en el que vuela la bolsa, las acciones argentinas son las que más suben en el mundo, los bonos de la deuda argentina suben? ¿Qué está mirando el mercado? Y el mercado mira para adelante. Entonces mira, ahora está mirando estas últimas semanas, hoy el dato que estamos mirando es justamente la interna del Frente de Todos. Entonces decimos, uno que está mirando para proyectar para adelante, lo único que me preguntan los clientes es cómo va a ser los resultados del domingo de las PASO y qué va a pasar el lunes a la mañana. Eso te preguntan a vos. Y nosotros también queremos preguntarte lo mismo. ¿Les decís que sabés? Pero uno tiene que al menos mostrar ciertos escenarios. Entonces, preguntame, yo te digo, si ganas Juntos por el Cambio con 40%, el Frente de Todos va con 2 listas, perfecto. Hoy es para el mercado que está buscando señales para el futuro. Es muy buena noticia que se presente Guado de Pedro y Mansur, porque es una mala fórmula. Digo, o al menos es poco competitiva contra la que presenta Juntos por el Cambio. Entonces uno que se imagina... Que va a venir un cambio y que posiblemente barato porque va a subir. No, pero es... Digo, la bolsa sube... porque se sube la probabilidad que venga un cambio a partir de 2024. Entonces, si algo que en Argentina vale 100, si hay un cambio y cambia el gobierno y cambian las políticas económicas, eso que vale 100, nuestros trabajos que valen 100, nuestras empresas que valen 100, posiblemente en un año valgan 200. ¿Y el factor Milei cómo juega? Vos estás planteando... Sí. Y es el ¿cómo tercer... responde la bolsa esta fórmula de Guado de Pedro? Decís es mala, da la sensación de que puede ganar Juntos por el Cambio. ¿Y Milei cómo juega? La lectura de Guado de Pedro Mansur es mala, es mi lectura. No sé si es la del promedio, pero por lo menos es un poco peor que si hubiese estado Massa en la fórmula, que por ahí es un poquito más competitivo. Porque Guado de Pedro no es muy conocido, Mansur. Y Milei... Milei te diría que es la reacción del lunes, del lunes post-paso, uno se le imagina como, en principio, mala. ¿Por qué? Porque a nivel planes económicos se sabe muy poco.
la ejecución del plan económico de Milei se sabe muy poco. Entonces hay esa incertidumbre. Déjame decirte esto. Milei te diría, nosotros estamos conviviendo con ellos todo el tiempo y los escuchás, ya sabes de memoria. Si soy el único que mostré un plan y dije mi plan motosierra y que enumeré esto y lo otro y lo demás allá. Y le hiciste la segunda pregunta, ¿qué es el plan motosierra? Sí, se la hicimos muchas veces. Hay reformas de primera generación, segunda. Lo tiene explica, él lo explica. Después, si es realizable. Para mí la pregunta es el cómo lo realiza. O sea, Argentina, hoy en día, mensualmente, el Estado pone mensualmente 30 millones de cheques por mes. Entre niños, ayuda social para... ayudas sociales para trabajadores, empleos públicos, jubilaciones, todo. Sí. 30 millones de cheques. El plan motosierra, ¿cuánto va a cortar de eso el día 1? ¿Qué margen tiene? ¿En qué varía para los inversores eso? A ver, está buenísima esta parte. De nuevo, digo, eso es... el plan motosierra es muy... Digo, decirlo acá está muy bien, pero después hay 30 millones de personas. Claro. Niños, jóvenes, abuelos. Ok, todo bien con el plan motosierra. Digo, yo no estoy diciendo que está mal por ahí la idea de ajustar el déficit fiscal, que por ahí es la idea. El plan motosierra es para mí es un título que, digo, yo soy alguien que está analizando la economía para 2024, no me dice nada. Literalmente no me dice nada porque pues además... Como inversor, cuando te dicen motosierra te moviliza. Es incertidumbre, es títulos, es populismo. Digo, a mí no me suma. Ahora... Lo mismo pasa con la dolarización, Fernando, ¿o no? ¿Con la...? Con la dolarización, digamos, al mundo empresario. Yo la estudié, la dolarización, banco. Me parece que está bien el planteo. Digo, Argentina, este gobierno, el kirchnerismo destruyó la moneda. No hay, la billetera ya ni tenemos pesos. O sea, estamos pesos que no valen nada. Digo, este gobierno la destruyó hace 20 años. Digo, sí. Terminamos con muchos pesos, pocos dólares, las billeteras llenas de pesos que no sirven para nada. Digo, que aparezca la dolarización, siempre aparece la dolarización como alternativa. Apareció en la década del 80, apareció en la década del 90, aparece ahora. La idea está bien, el planteo económico está bien. Para que funcione y que no haya un plan Bonex, que es lo que básicamente está diciendo Javier, que es vamos a hacer una dolarización pero no vamos a romper contratos, es que tiene que haber un optimismo, y un fuerte optimismo con la propuesta de Milei. ¿Qué opciones tiene un próximo gobierno para darle valor al peso argentino? El plan, las ideas del Fondo Monetario, o sea, que básicamente dice, ordena tus cuentas públicas. Argentina, tenés un déficit fiscal crónico, no parás de gastar de más y encima no te prestan. Y encima el único que te prestaba el Banco Central y lo secaste, lo fundiste, por eso aparecen las dolarizaciones. Algo de eso tiene que venir. Digo, uno se imagina, vos fíjate que uno cuando te preguntan cuáles son los planes económicos, los tres partidos políticos, Juntos por el Cambio, hasta Frente de Todos, o Milei, los tres van a ir por el orden fiscal. Yo me imagino que hasta el Frente de Todos va a ir por el orden fiscal, porque se quedó sin financiamiento. Bueno, hay otra vía, claro. Hoy no tiene nada. Entonces es cómo salvás al peso que está en terapia intensiva. Hay que mandarlo a terapia. ¿Cómo lo salvás? Pues está en terapia intensiva. Algún anuncio de ajuste fiscal, pero de orden fiscal. No lo que hizo Guzmán, que... Pero decí concretamente dónde va la línea. Poner la regla en la planilla y pasarle el lápiz rojo y tachá. ¿A qué tachás? ¿Qué recortás con la motosierra o con la sierra? Hoy el exceso, que es algo que uno por lo menos publicita, paremos con los subsidios económicos. Ya está. Argentina se cansó de regalar la energía y terminamos con problemas. Y sí, hoy, hay que por lo menos equilibrar la parte de cuánto paga acá la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que más o menos viene ajustando, pero el interior sigue pagando el doble. Mucho más. Sigue pagando el triple. Las provincias, un dato que es para ponerlo en un gráfico también.
La nación está fundida, tiene déficit, no le prestan. Las provincias están en Disneylandia, todas le sobra la plata. ¿Por qué? Porque la nación, haciendo populismo, le pasó todo a las provincias. Y los gobernadores, que tienen los votos... Todo. Y le pasó transferencia, le pasó ingresos, los dejó subir ingresos brutos. O sea, hoy... Acordate que hasta 2019, ¿se acuerdan la reforma tributaria de Macri? El pacto fiscal con ingresos brutos. Sí. Bajen los impuestos. Y todos los gobernadores sí bajaron los impuestos, muy bien. Se fue Macri, subieron todos los impuestos. No, durante Macri ya se le dieron vuelta a varios y lo que habían firmado y lo Entonces hoy, ayer tuiteaba en mi cuenta, hay solamente una provincia con déficit. O sea, la nación, que tiene un déficit de casi 3 puntos del PBI, para que la audiencia es bastante. Bien. San Luis es la única que tiene déficit hoy. Mira. Porque se fue bastante con... De nuevo, eso es algo, vos decís, otra cuenta para ajustar. Bueno, equilibrar un poco el poder. Digo, los gobernadores pongan algo. Siempre piden, y la nación, y funden a la nación. Digo, eso es otra cuenta para... Te propongo algo, te invitamos otro día y charlamos de este tema, que es la coparticipación, cómo está armada y si genera incentivos para que los gobiernos provinciales, por ejemplo, bajen impuestos para que las empresas se radiquen, generen trabajo genuino y no haya tanto empleo público y la dependencia que eso genera. Es decir, que se la jueguen un poco más cada provincia, pero va a quedar para la próxima conversación. Dale. Buenísimo. Muy bien, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer algo, una pequeña parada de descompresión. ¡Aló! Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. El domingo. Qué bien el guaso ese, ¿eh? Bien, muy bien. Qué bueno, por fin alguien que habla con la verdad. Tenemos que volver a hablar con la verdad. Pero bueno, acá estamos. Qué manera de sufrir, hermano. Ni en los penales contra Francia sufrí tanto como estos días, Diego. Estoy sufriendo, Diego. No. Me toca la puerta de mi despacho para traerme encuesta y le digo, pará, parezco el elefantino de tanto gritar, pará. Que no tiene sentido, loco. No tiene sentido. Bueno, pero algunas la hacen paseador de perro, de Seita, ¿viste? Donde están todas operadas por la gente de Schiaretti, la encuesta esa, por favor. Pero bueno, está peleado. El domingo hay elecciones a gobernador en Córdoba, ¿eh? Se me cae el pelo de los nervios, Diego. Voy a llegar el domingo más pelado que Per. Si sigo con este nivel de nerviosismo, pierdo más pelo que un Golden Retriever. No sabes lo que es mi cama, Diego. Mi señora pasa la aspiradora por la almohada a la mañana. Se llena 2 bolsas de pelo de los nervios que tengo. Quiero ser gobernador. Por favor. ¿Cómo está Pablo, señor juez, en las encuestas? Está complicado, ¿eh? Oh. ¿Y cómo puede ser que tanto, que Córdoba, esto, lo otro, y no remonta el barrilete? Está complicado. Y viste, qué sé yo, no. Si el domingo llego a ganar, listo, brindamos, viste, que con el éxito a uno se le van los rencores, la mala vibra, el triunfo cura el alma como el Fernet. Es así. Y el otro día iba a ir Patricia y como hubo problema de niebla, tuvo que pegar la vuelta y volvió para Buenos Aires y no fue a Córdoba. Sí, escuchame una cosa, si llego a perder me voy a transformar en la pesadilla del pelado Larreta, ¿eh? No, porque no puede ser por culpa de los armados locos, lo empoderan a Yarlor, hermano, me llegan a agarcar en la elección de mi vida. No. Eso está bien. Eso no que sé, vino en no sé forma qué hago. No respondo de mí. Claro, hoy encima le pedí al gato que se jugara unos tweets ahí, viste, muy frío, muy frío. Están haciendo todo el ole, ¿eh? Pero que, a ver, ¿qué quiere decir? Quiero hablar en serio de esto. Ya estamos hablando en serio, pero Pablo, ¿qué es lo que está pasando en Córdoba? Hablemos con la verdad. Córdoba fue el distrito clave para que Mauricio Macri se transforme en presidente en el 2015. Se sacó la foto con Luis, que la mostramos hace un tiempo. Después de eso, ni un tuit, nada. Está necesitando un ayudín. Patricia Bullrich fue con tanta mala suerte que por tema climático tuvo que volver. Y Larreta, por algunos consultores que usted nombró al ideólogo de eso recién, quiere hacer una alianza con Schiaretti, entonces le está armando lío. Acaba de sacar un tuit donde están todas esas figuras diciendo el domingo gana juez. ¿Lo vio, juez, ese tuit?
Por eso. Pero le parece por tibio, eso. Pero, no lo conformo. pero quiero más amor, quiero más amor. Está mimoso, qué mimo. Estoy más mimoso, explícito. Qué sí. mimoso. Más Claro. Y mirá, no se la voy a perdonar mientras viva si llego a perder, ¿eh? Y lo mismo me dice Rodrigo de Loredo, que también anda más envenenado que opositor de Putin, ¿viste? Basta de hacerse los Maquiavelo y querer inventar la pólvora. Acá está el kirchnerismo contra nosotros, punto. Mirá si no lo que pasó en Jujuy, culiao. No. Con eso quemacoche, ¿qué va a lograr? ¿Consenso del 70%? ¡No! Siempre bueno el 70 como el Fernet, 70 y 30 en todo, Luis. Sí, bueno. No, pero cambiemos en serio, por el amor de Dios, Rolo. Votemos Vamos, gente más íntegra. cargadito el Basta de Fernet. llorar porque nos roban. Y bueno, por favor, basta, Dieguito. ¡Quiero ser gobernador! ¡Me lo merezco! ¡Estoy harto de perder! Ya me van a empezar a decir Filmus si pierdo otra vez acá en Córdoba. Claro. No, que esta vez no. Bueno, Mucho bueno. riesgo de ¿El film. Filmus cordobés? No, basta, por eso. Bueno. Por eso. Igual, atención, porque hay una ola de cambio acá y estamos surfeando la ola, ¿eh? Bueno. Luis, ¿No tienen el Bristol Test allá? ¿El Fantasio Test? ¿a dónde sería el Bristol claro. Test? ¿Cuál es el Fantasio. test en Julián. Córdoba? El Fantasio, ¿no? No. Mirá la boludez que dicen, ¿eh? Bristol Test, todo. No, impresionante. Parecía una Bristol- joda de Tarico y el fue Bristol real, lo Test. dijo de verdad. Pregunté en Mar del Plata por Moyano, Daniel, por favor. No se puede creer el tren fantasma que vi hoy. Te digo una cosa, no. Un amigo me decía, esto va a terminar como... ¿Te acordás la película esa basada en el libro de Soriano? ¿No habrá más pena ni olvido? Sí. Esto va a ser Camionero versus La Cámpora. ¿Viste? Los dos se van a tirar como ya no se tiran con armas, estos se tiran con iPhone, ¿viste? Porque son los dos tan cagados en plata. Los dos sectores peronismos se han cansado de chorear. La Cámpora y los camioneros y este sector que ahora se quiere diferenciar, se van a cagar a iPhoneazo. Así va a ser la guerra. Por favor. Muy bien. Y van a gritar ¡Viva Perón, viva Perón! Bueno, por favor. Bueno, Luis, gracias me voy por a calmar. tantas imágenes. No, este programa siempre me tira buena onda, a lo mejor. Nos hablamos el domingo. No sé si va a traer suerte, pero ahí está. No, bueno, qué sé yo, ya está. Bien, Ya está. hablamos el domingo. Yo te quiero Claro. vos, digo. Bueno, El A domingo De León que no atienda, tanto. ¿eh? De León no tanto. De León no tanto. Está que todo lo- bien con juez. De León no tanto. De León no En tanto. real está todo bien. bueno, Luis. Sí. Encima que se viste como un mafioso ahora. ¿Pero quién te comiste, De León? Siempre le pega. Se viste con el Todo de pañuelito. negro. Pero ¿quién son los sopranos? Por favor. Gracias, Luis. Chao, Gracias. chao. Bueno, volvemos a Chaco. Allí está Lorena Maciel. Lore, te escuchamos. Hola Diego, bueno, aquí estamos en Resistencia, recién ahora empieza a calmarse un poquito las calles centrales, la fiscalía, igual los chaqueños vos sabés que se acuestan muy tarde, a las 2, 3 de la mañana, duermen una larga siesta, por lo cual acá está todo parado entre la 1 y las 6 y a las 6 se reactiva todo y siguen hasta la 1, 2 de la mañana. Te quiero contar que estuvimos hablando con la fiscal Nelia Velázquez, que es integrante del equipo de 3 fiscales, y nos contó que mañana es un día muy importante porque se van a abrir los sobres de los elementos que estaban dentro de la valija quemada. Recién mañana, fíjate, va a venir la mamá de Cecilia y la tía abuela a hacer un reconocimiento visual de lo que era, de lo que se encontró como el presunto anillo de compromiso, una llave, un auricular, un elemento de cosmética que usan en general las mujeres para cosmetología, se llama huaca, que es una piedra para alisar la piel. Bueno, todos estos elementos los van a reconocer la mamá y la tía, y además nos contó qué otros pasos a seguir tienen mañana y el fin de semana, porque van a seguir investigando, y esto decía la fiscal. Mañana es un día muy importante porque se hace la apertura de sobres de reconocimiento visual de elementos. ¿Qué elementos? Sí, mañana se hace el acta de reconocimiento con la mamá y con la abuela del corazón de Cecilia. La tía abuela sería. Sí, sobre los elementos secuestrados que aparentemente serían propiedad de Cecilia. Está la llave, el lije, el anillo y estos elementos posibles que sean de Cecilia. Bien, ¿y qué pasa si dicen sí, es el de ella? ¿Cómo se prueba que esto, de qué manera es incriminatorio para el clan Sena? Porque estos elementos se encontraron en el barrio, en un descampado, no en su casa ni en posesión de ellos. Claro, no, lo que va a confirmar es que son de Cecilia, que son los elementos de ella.
la valija de ella, como la familia bien lo dijo desde un principio, que se había armado una valija con todos sus elementos. Luego están nosotros también concatenar estos indicios y pruebas para dar fundamento a nuestra teoría del caso. ¿Qué pasa con el pavimento en el barrio emerenciano? Mucha gente que sospecha que el cuerpo de Cecilia pudo haber estado ahí. Sabemos que mañana viene a declarar el hombre que hizo este asfalto. Pero digamos, para ustedes, ¿qué confianza le tienen a este indicio? Más allá que sabemos que hay un georradar y que lo van a analizar. Y sí, nosotros no descartamos nada. Entonces se solicitó la colaboración de Gendarmería con un georradar para ir al pavimento a ver si se encuentra algo y si hay algún tipo de resultado. Claro. Y en base a eso, si hay algún tipo de resultado positivo, bueno, se verá cómo proseguir. O sea, ¿ustedes todavía no tienen confianza o no tienen precisión respecto a que puede haber algo en ese pavimento del barrio emerenciano? Y precisión no hay. Solamente esto que se comentó de que el asfalto se hizo en una noche. Incluso en la testimonial que va a brindar esta persona nos va a decir también en qué fecha, en qué momento. Se hablaba de la noche en que desapareció Cecilia y que su hermana creía que estaba viajando, que estaba con el novio porque le estaban robando la identidad en el chat. Sería la conjetura de ustedes sería esa, el 3 de junio. Y todavía no sabemos cuándo fue, efectivamente. Se dicen muchas fechas, entonces, ¿qué mejor que tener a quien estuvo encargado de la realización del asfalto? Lore, bueno, excelente entrevista. Y qué duro escuchar. Fue muy clara. Tantas cosas, lo del asfalto esa misma noche. Si fuera un guión, sería un mal guión, porque uno diría qué grosero, qué obvio, qué violento, qué falto de matices. Y sin embargo está en la realidad. Totalmente. Vos sabés que se pelean entre los fiscales porque uno de los fiscales dice no puede ser lo del asfalto, es como demasiado grosero, pero ya a esta altura la realidad superó la ficción. Estamos hablando de un crimen donde no hay indicio de nada de un cuerpo que entró a una casa y nunca salió. La convicción plena de que a esa mujer la mataron ahí. Y no se encuentra nada. Los fiscales dicen, al menos, es tremendo lo que te voy a decir, digo, pero las piezas dentales, algo. Pero no habían encontrado... Le pusieron ácido. Restos óseos muy pequeñitos, decía las crónicas, del tamaño de una uña. Todo esto que estoy diciendo es doloroso hasta denunciar. Quiero hacer esta aclaración, pero no hay otra forma de mencionarlo. Tal cual. Pero eso no tiene, no se puede peritar. Los forenses no pueden con eso. Está en pericias. Claro. Sí, de hecho mañana viene un forense de Corrientes a hablar también, y un antropólogo, porque tienen antropólogos forenses como los que buscan los restos de desaparecidos, o sea, están trabajando un equipo de antropología, no será el equipo nacional de antropología, pero antropólogos de la provincia de Chaco y de la provincia de Corrientes. Sí, pero igualmente hasta ahora los restos óseos chiquitos que se encontraron en otros lugares dieron negativo o pocos precisos. Hay que ver estos últimos que se encontraron en esta semana en el canal, que esto fue luego de la confesión de Obregón. Vos sabés que me enteré que Obregón, que está detenido como partícipe secundario, quiere colaborar. Tenía como un trato de servidumbre. Esto es porque también nosotros, junto a nuestro equipo, junto a Fidel y Jorge Soto, estuvimos en el barrio hablando con vecinos y decían... Este muchacho era casi un sirviente, les lavaba el auto todos los días, iba y venía con ella. Entonces, de alguna manera me entero que Obregón, que no es ningún santo ni nada, porque él conocía lo que estaba pasando, no tuvo que ver con el asesinato, pero como que tenía 20 años de una relación casi de servidumbre, de mucho poder y mucha opresión. Y esto, digamos, se está tomando en cuenta para la Fiscalía, no porque se lo exima de su responsabilidad de ocultar... digamos, el cuerpo de Cecilia, la colaboración que hizo, sino porque él quiere colaborar y claramente tiene una coartada y no estuvo en el momento en que la mataron. Pero para que te des una idea de lo que es el poder del feudo, no quiero eximir a nadie de responsabilidad, pero, está claro, pero como acá son patrones. Hay algo de bronco, de resentimiento o una cuota de algo de eso que lo estaría haciendo ahora. Es una hipótesis nada más. Quiero sumarlo a Rolo. Sí, claro, Lore. a él y a su esposa. Sí, claro. Lore, ¿cómo te va? Te quería preguntar por algo más que vos estuviste informando hoy más temprano, pero me gustaría que lo detallemos un poco, que tiene que ver con el operativo que se hizo en el barrio emerenciano, donde sabemos que siguieron el rastro de un camión de mudanzas y fueron a propiedades de la familia Sena y secuestraron
por lo que ha trascendido, una cama, un respaldo, un sillón. ¿Qué es lo que se sabe sobre esos elementos y cómo entrarían en este juego de hipótesis que están manejando los fiscales a esta hora? Ya los mandaron a peritar, no va a haber reconocimiento, porque son muebles que se sacaron de la casa de los Sena. Lo que están esperando es encontrar algún pelo, una mancha hemática, una mancha de sangre, algún rastro de Cecilia. Igualmente, bueno, estoy pensando, ¿no?, que si encontraran algo, los Sena pueden decir, bueno, sí, Cecilia venía acá, durmió en el colchón. ¿Cuál sería el problema? Pero para los fiscales es muy importante, o sea, encontrar algún registro de ADN, alguna huella, alguna mancha de sangre. Sí, también es cierto que hoy se especuló mucho, a partir de que dieron negativos los primeros análisis sobre lo que se creía era sangre encontrada en la casa de la familia Sena, la posibilidad de que o la hayan matado por un método que no incluyó el derramamiento de sangre o que la hayan matado sobre objetos que fueron eliminados de la casa, que alguien se llevó, como puede ser una cama, como puede ser un sillón. Por eso te preguntaba por este tema de las hipótesis, vos que estás tan cerca de los fiscales, ¿qué cuadro de situación se están armando a esta hora? Porque también hablaban de la posibilidad de que los restos de Cecilia hayan sido quemados. Esto obviamente exige que previamente la hayan descuartizado. Estamos hablando de cosas escabrosas, pero es lo que está manejando la investigación a esta hora, Lore. Ahora, lo loco es la prolijidad. Si lo han descuartizado ese cuerpo, el de Cecilia, ¿cómo no queda nada, ningún rastro? Te digo que hoy había un run run, no lo pude confirmar, que van a volver a allanar la casa y no me parece descabellado. Yo ayer estuve en la casa, hay una persona que todos los días va, lava, limpia, lavan las camionetas. Quedó una de las 3 camionetas porque las otras 2 fueron secuestradas. Pero la casa está con las luces prendidas, son herméticos, los vecinos, lo poco que saben, no quieren hablar, no quieren decir nada, están muertos de miedo, pero no se descarta la posibilidad de que más allá de que pasaron ya muchos días, vuelvan a hacer un allanamiento. Sí, llama la atención un poco la demora de los allanamientos. Lore, uno lo ve desde acá y vos con la experiencia que también tenés en causas judiciales. Desaparece el 2 de junio Cecilia, el 9 recién detienen a los primeros integrantes del clan Sena y ahora están yendo detrás de la pista de estos muebles que sacaron de la casa y la posibilidad de volver a allanar la propiedad de la familia a ver si encuentran algo. También el hecho de que no encuentren nada puede hablar de las demoras que hubo en los primeros días de esta investigación, cuando el poder político lo estaba de alguna manera atenuando el impacto del caso. Pero ni duda, fíjate que los muebles se podrían haber secuestrado antes. Claro. Yo pregunté, están haciendo mucho hincapié los fiscales por el tema de la recompensa de 5 millones, van a tratar de que la aumenten a 10 millones. Están llamando obviamente muchas videntes, se imaginarán, pero bueno, la recompensa es para todo el país, especialmente la gente de Chaco, pero puede llamar cualquiera, todo el país, llaman al 911 y de ahí los derivan a la Fiscalía de Chaco. Ahora, los fiscales mandaron a preguntar si los muebles estaban rotos, porque tenían la teoría de que hubo una pelea y como Marcela Acuña, igual que su hijo César, es experta en artes marciales, en judo, igual que su hermana Patricia, que es periodista de acá, que no aparece, pensaban que tal vez podría haber habido alguna toma de artes marciales que de pronto hacen defensa personal también, es especialista en defensa personal, alguna toma que la pudo haber dejado sin vida a Cecilia. Entonces, por eso también mandaron a preguntar si estos muebles tal vez los sacaron porque están rotos, porque estos muebles se rompieron luego de una pelea. Pero perdóname, violenta. Te tengo que preguntar lo último, Lore. Ahí vos, ¿qué estás diciendo? ¿Que quisieron golpearla para disciplinarla y se le fue la mano? ¿Esa es la hipótesis o que directamente buscaron matarla? No hay hipótesis, pero es lo que mandaron a preguntar, porque ellos lo que creen es que cuando se le da muerte a Cecilia, porque lamentablemente todos están buscando un cuerpo sin vida, fue en medio de una situación violenta. Sí, eso sí. No fue por atrás que le dispararon, fue una situación violenta. Además, Cecilia era brava. Lo dice Gloria, era brava, era de armas tomar, era una persona que se plantó a la suegra y le dijo, yo no voy a lavar dinero con vos. Entonces, yo me voy a llevar a tu hijo y no vas a tener heredero del imperio piquetero y nos vamos a ir a Tierra del Fuego y no vamos a negociar con vos. Entonces, ahí se dio una discusión. Además, por las características de Marcela Acuña, que es una mujer agresiva. Lore, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Excelente cobertura. Bien, pasamos a otra noticia.
que generó muchísima expectativa y que tuvo un mal final, que es algo así como el Titanic del Titanic, este submarino que iba a ver a casi 4.000 metros de profundidad los restos del Titanic, se perdió de vista y ahora sabemos, esto es lo que se comunicó, que implosionó y que sus tripulantes murieron. Está con nosotros Gonzalo Báñez. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? Buenas noches. Exactamente, el peor final tal vez de lo que se podía esperar de estas largas horas de suplicio para la familia y para todos los que estaban participando de la búsqueda de estas 5 personas que se perdieron el domingo, que perdieron contacto con ese buque insignia, si se quiere, que es que está funcionando de guía para este sumergible, y que hoy finalmente, después de que se confirmara que ellas se habían quedado sin oxígeno, se encontraron restos de este sumergible pequeño. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la Guardia Norteamericana lo que informó, que es quien estaba llevando adelante los operativos de búsqueda, es que se produjo, abro textual, una inmersión catastrófica, que es lo que dicen los expertos, básicamente, que se dio toda la carcasa, toda la estructura de este sumergible, y en milisegundos directamente terminó con la vida de estas 5 personas. ¿Por qué pasó esto? Es materia de investigación, por eso también ahora quieren recuperar justamente los restos de Titán, el sumergible que terminó con esta inmersión, inmersión fallida, inmersión totalmente dañina para estas 5 personas. Quieren investigar claramente qué es lo que pasó. Algunas hipótesis que se abren. Bueno, una falla humana. El casco estaba dañado. Una que escuché es, el casco estaba dañado y a esa profundidad tan importante, la columna de agua genera una presión que apenas, si tiene una falla el casco, genera una implosión inmediata y terrible. Y termina fatal, con la vida de todo. Exactamente. Sí. Esa es una de las hipótesis. ¿Por qué podría llegar a estar dañado el casco? Básicamente, y según dicen los expertos también, de tantas inmersiones y luego salir después a la superficie, al parecer las carcasas y las estructuras de este tipo de vehículos navales, submarinos, cuando se van al fondo del mar, se comprimen y se flexibilizan. Al salir nuevamente a la superficie, vuelven a tomar una posición original. De tantas idas y venidas, básicamente, y no es un submarino militar ni un submarino naval que tiene las condiciones para generar y para hacer justamente tantas inmersiones y salidas a superficie, puede que haya quedado un tanto dañado. Y imagínense, con un mínimo detalle, un mínimo error de detalle a 4.000 metros de profundidad, eso es fatal para todos. Gonza, ¿y cuán homologado estaba el sistema de sumersión que tenía este vehículo, por llamarlo de alguna manera? Porque hoy se escuchaban muchas versiones de estaban en una zona, digamos, de beta, de prueba, y se lo vendían a la gente y le hacían firmar una serie de descargos de responsabilidad leonino, diríamos. Sí, sí, se conoció que las personas que están a bordo, había 3 pasajeros y 2 tripulantes. Uno de ellos era el director ejecutivo de la empresa y después un buzo especializado que acompañaba siempre en este tipo de excursiones a las personas que iban a bordo del sumergible. Tuvieron que firmar estas personas antes de ir a bordo un documento donde 3 veces daban constancia, dejaban constancia que ellos hacían cargo de su muerte. Ahora bien, uno dice, bueno, Estados Unidos, esta empresa... Exacto. Esta empresa es norteamericana, el gobierno de Estados Unidos permite que cualquier barco salga a aguas internacionales, como acá puede ser prefectura. Esa es una discusión que se está abriendo porque, claro, Titán no salió directamente al agua en los puertos norteamericanos, sino que salió a bordo de otro barco. Pero además tiene varias expediciones hechas con éxito. No es que esta es la primera vez que lo usaron y falló. Sí, venía de varias... pero ya había tenido fallas anteriores también, como por ejemplo una de las últimas, un reconocido bloguero, influencer, Alan, que fue entrevistado por Guille Lobo en Telenoche, fue uno de los tripulantes de las últimas excursiones que tuvo y estuvo 2 horas perdido porque se había perdido el GPS. O sea, había antecedentes tan importantes así que en 2008 la misma empresa echó por entonces director de asuntos marítimos de Ocean Gate, un cargo muy importante, una persona que había alertado justamente por la condición que estaba teniendo este
podemos llamarlo este mini submarino que estaba yendo a ver justamente Gonza, al Titanic. esa idea, perdón, de que haya salido, de que salga a navegar desde un barco, digamos, ¿no? De que haga ese paso y no salga directamente desde un puerto, ¿puede tener que ver o tiene que ver con ese nivel de aprobaciones o de autorizaciones que necesita un barco o una nave para salir desde un país, desde un puerto? A ver, directamente no tenía la capacidad de propulsión el Titán para salir de forma autónoma desde el puerto y llegar hasta el punto que necesitaba hacer la inmersión. Entonces, sí o sí tenía que salir con un barco que lo llevara hasta ese lugar. Igualmente también es materia de investigación, bueno, ¿quién falló en las autorizaciones de los Estados Unidos para dejar que este barco salga con el Titán? De todas formas, también circularon muchos videos del propio CEO, del propio director ejecutivo de la empresa, que mostraba cómo era el manejo del Titán, de este sumergible, y lo decía como si fuese algo totalmente sencillo. Con este joystick, vas para adelante, vas para atrás, vas para los costados, y claramente no es así. La empresa fue fundada en el 2009, y uno de los primeros, de las primeras inmersiones que hicieron fue hace cosa de, o por lo menos las primeras pruebas, hace cosa de 5 o 6 años, que fue cuando justamente este ex directivo alertó. Miren que esto no está ahí tan las bien. imágenes la escala de lo que representan 4 kilómetros para abajo. ¿Y se sabe en la con profundidad. qué regularidad viajaban? ¿Con qué regularidad? Eso no es información que se ha dado. Se suponía también que, y eso es importante también, Osvaldo, la pregunta que haces, porque, bueno, había uno solo de estos aparatos o había varios, porque si hay distintos también se puede acudir a ellos para ver, bueno, qué puede haber fallado. Para probar. Al mismo tiempo, al haber uno solo, claro, el desgaste se va acumulando. Se supone que tiene un cierto control y un cierto mantenimiento, pero además bien, era de titanio y algún otro material. era de los materiales más resistentes que puede haber, porque claramente no se puede llegar hasta ese punto. Tenía 250.000 la excursión. 250.000 exactamente. Que, a ver, para nosotros obviamente es impagable. Para un multimillonario como el pakistaní o el británico que estaban a bordo, tal vez no sea tan caro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las excursiones al espacio son mucho más caras. Y además lo que dicen es, el espacio, para que tengamos dimensión, el espacio está mucho más investigado de lo que está esa profundidad del océano. ¿Cómo convencían a los millonarios? Porque yo leía y escuchaba los reportajes a quienes hicieron la experiencia y hablaban de una experiencia horrible, de estar sentados durante horas en el piso de lata de este submarino, sin luz, para ahorrar energía de la batería. ¿Cuál era el atractivo? ¿Y cómo los convencían? Porque era mucha plata por una experiencia. Definitivamente. Pero eso está desde nuestra lógica. No, pero vos escuchás los testimonios y decís, hay este alemán que viajó, decía, estuvimos 2 horas y media oscuras descendiendo, solo con una varita fluorescente sentado en el piso, arrumbado con otra gente. Pero la gracia es que otros no pueden. Sí, claro. Pero mira, me pasa un dato, no sé si es información o es versión, que 2 de los tripulantes eran descendientes, no sé cuántas generaciones arriba, de fallecidos en el Titanic. Del Titanic. ¿Escucharon eso? No sé si es así. Han surgido distintas historias. Exactamente. Uno o 2 de ellos eran descendientes justamente del Titanic. Una paradoja, ¿no? Del destino y de la vida que en algún punto quiso, bueno, recién veía, por ejemplo, ya se están imprimiendo los diarios en Europa para el día de mañana, y The Daily Mirror decía, el Titanic sumó 5 nuevas víctimas. Claro. Es parte también de esta maldición del Titanic. Y un dato importante que en las últimas horas comunicó los Estados Unidos es que el domingo por la tarde Estados Unidos tiene, y las grandes potencias alrededor del mundo, tiene colocados en lugares estratégicos sensores de sonido y sensores de movimientos anómalos, justamente para identificar si hay algún buque de propulsión nuclear o algún enemigo dando vuelta. Y Estados Unidos informó hace cuestión de 1 hora que el domingo por la tarde habían recibido una anomalía, un sonido anómalo en la zona del Titanic que puede significar, que puede también representar una implosión. Pidieron no dar más detalles porque justamente es uno de los sistemas más modernos de vigilancia que tienen los Estados Unidos. Entonces dijeron, no vamos a dar más detalles, solo podemos decir que el domingo escuchamos esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué esperaron el domingo
hasta hoy jueves, cuando ya se sabe que están todos muertos para comunicarlo. Gonzalo, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, lo que es podría no ser y lo que no sería podría ser. Horas decisivas del armado de listas. Pablo de León, ¿cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que hace un rato, cuando estábamos llegando al canal, le contamos a la gente, apareció el video de Guado, de Pedro, hablando y diciendo: quiero ser presidente. Un video que posteó él desde su cuenta de Twitter, las redes, bla, bla, bla. Pero Mansur, nada. Hasta ahora no hay un tweet, no hay una aparición. La información que yo tengo es que hubo una foto, una sesión de fotos que se sacaron ellos hoy en Buenos Aires, pero que faltaban charlas, y la charla fundamentalmente faltaba con Cristina. Pero que también Massa, como contábamos antes, algún ruido le hizo, porque Massa tenía la expectativa de ser el candidato único. Así que el estado de situación a las 21:57 del día en que temprano se dijo Guado Mansur es la fórmula. Todos Guado, hablamos de... que la realidad no me arruine un editorial, por favor. No voy a permitir que la realidad nos arruine este programa. Te puedo contar lo que le pasó hoy a los industriales. Hoy a las 4 de la tarde, cita prevista de la Junta Directiva, la mesa chica de la Unión Industrial Argentina, recibía a Guado de Pedro. Recibía a Guado de Pedro, bueno, potencial candidato. Ahí tenés el video. Ahí está, mira, ese Puna de Rioja. Se sentó en el coquetísimo salón Petiribí de la Unión Industrial Guado de Pedro con todos los industriales. Fue con Julián Domínguez, que tiene un plan agropecuario, un plan ganadero, pero cuando todos le dijeron, bueno, sos el candidato, dijo, no, todavía no es oficial. Y todos quedaron ahí un poco... ¿Para qué te invitamos? Gracias por venir. Era una reunión. Era obvio. Era una reunión que tenía agendada previamente. Y al rato circuló el video que también estaba arreglado previamente. Pero Aguado no es el tema. Aguado está medio confirmado. No, Aguado está confirmado. Hablemos de Mansur. ¿Por qué Mansur no estaría confirmado? Si hay mar de fondo. ¿Por qué hay? Exactamente. Mar de fondo sería el título del programa a lo Fantino. Porque... Claramente, lo dijiste vos, como dijo Osvaldo. Muy bien. Apúrense porque vienen las chicas, vamos, dale. No, pero las chicas nos van a contar todo, absolutamente todo. Lo que no está confirmado y cerrado internamente es lo de Mansur. Algún gobernador hizo ruido y Massa, obviamente, no está del todo conforme. Veremos que, aparte de ser candidato a senador, que es lo que indicaba ahora, cómo se cuelan los hombres y mujeres de Massa en las listas. Bueno, final abierto entonces en la fórmula de Unión por la Patria. Y también hay una fórmula abierta que es la de Gerardo Morales. ¿Será el vice de Horacio Rodríguez Larreta? Mañana a la tarde parece que es la foto. También, la política de fotos en estos momentos. Mañana a la tarde parece que es la foto. Gerardo Morales no estaba hasta hace un rato, por lo que yo veo. Paciencia, me dicen los peronistas. Va a salir paciencia. Y Mansur. Pero fíjate. Yo estoy mirando los chats. Mansur no tiene esa paciencia. Paciencia, me dice una fuente. ¿Pero te dicen paciencia importante porque va a ser Mansur y falta la información oficial o paciencia para que te digamos quién va a ser el vice? Podría tener resistencia de, digamos, la parte progresista con perspectiva de género del gobierno. Nadie se queja si Cristina tomó la decisión. Resistencia tiene Capitanich. Algunos gobernadores dijeron, ¿quién dijo que Mansur es el representante de todos los gobernadores? Charlemos, pongámonos de acuerdo, tomemos un té. Muy bien, hemos llegado al final. Ahora, verdad, consecuencia. Cuando nos vemos el domingo. Hasta luego.